Bienvenidos a Biokinetic Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinetic Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Bienvenidos amigos a otro episodio más de su podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, Doc Horacio. Gracias por estar aquí. Yo sé que han dado en friega saliendo de trabajar, pero gracias por darse el tiempo de venir y platicarnos un poquito de usted. Bienvenido. Para empezar, me gustaría que nos platicara quién es Horacio Mejía, qué hace Horacio Mejía en su día a día, a qué se dedica, para darle inicio a este podcast. Ok, gracias Javier, de entrada por la invitación, gracias a Biokinetic. Pues aquí compartiéndoles, yo soy Horacio Rafael Mejía Linares, soy médico traumatólogo, estudié en la Universidad de Guadalajara la medicina general, posteriormente hice una especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Después del término de mi especialidad, realizo una estancia formativa en la ciudad de Barcelona, en el Hospital Clínico de Barcelona, estuvimos por allá. Regresé posteriormente, hicimos lo que es un adiestramiento o una alta especialidad en artroscopía, medicina del deporte y rodilla. Okay. Posterior a eso, pues bueno, empezaron mis funciones de trabajo. Trabajo por ahí en un club, el club más hermoso y representativo, el Club Deportivo Guadalajara, las Chivas. Tengo desde el 2011 trabajando. Gracias Juan Pablo. Desde el 2011 es mi trabajo más antiguo. Posteriormente, pues, hice mi formación en alta especialidad también en la clínica de Mediartros, un hospital Mediartros y parte del Civil Fray Antonio Alcalde. Mi práctica privada desde entonces la realizo. También posteriormente me invitaron a participar en institución pública. Estamos en Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Cruz Verde, y ahí realizamos pues todo lo de la especialidad y la alta especialidad. Doc, y iniciando un poquito, pues sabemos que ve, pues ahora sí que deportistas, de todo, muy variado. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿Qué es lo que más le apasiona atender, tratar, ver, operar? O sea, ¿qué es lo que más le nace hacer? Pues en general toda la traumatología y la ortopedia, toda me encanta, digo, y toda tiene su gracia, todo tiene su manejo. Lo que más realizo, y yo creo que el 80% de lo que realizo es más rodilla, artroscopía, lesiones mínima invasiva y medicina deportiva. Sigo realizando, y sobre todo en institución pública también, todo traumatología y ortopedia de todo tipo de lesiones, pero principalmente rodilla. Y artroscopía, ese es el fuerte. En el campo clínico, pues en la práctica y en el club, pues realizamos todo y revisamos todo, lesiones deportivas, musculoesqueléticas, tobillo, rodillas, porteros, las manos, los hombros, de todo. Y hablando un poquito de lesiones deportivas ahí en el club, ¿qué es o sea, yo sé que depende mucho del deporte, la posición, o sea, varía como las lesiones, pero ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que ve a diario que a lo mejor los jugadores padecen? ¿Qué es lo más común que usted ve? Pues las lesiones musculoesqueléticas en el adulto son muy comunes. Hablamos sobre todo de isquiotibiales, cuádriceps en general, gemelos, lo que son lesiones musculares, yo creo que son de los más comunes. Eso en el adulto vemos, pues tenemos fuerzas básicas desde niños. En los niños son más bien lesiones de tipo apofisitis, que son problemas de los centros de crecimiento, o enfermedades por sobreuso, ¿no? Que son comunes y son pues propias del deportista de alto rendimiento en el fútbol y en otras áreas deportivas. De ahí, de las lesiones traumáticas, pues ya nos enfocamos más bien en el fútbol, pues son las de miembros inferiores principalmente, tobillo, rodilla, cadera, que es un poco menos común, ¿sí? Pero también por caídas, pues miembro superior, en los porteros, manos, muñeca, hombros. Es muy variado, pero sí, en general, yo creo que la mayoría de musculoesquelético, pues lesiones musculares y rodilla y tobillo. Entonces ya sabemos que las lesiones musculares son las más comunes. ¿Cómo usted le hace para que los jugadores no se lesionen tanto, como para prevenir este tipo de lesiones que, siendo las más comunes, tendrían que tener como un protocolo para prevenirlas, ¿no?
Sí, así es. ¿Cómo es esa prevención? Básico, digo, entendido como muchas otras cosas, la alimentación, el descanso, la nutrición, todo eso son aspectos importantísimos y los cuidados del deportista, el cuidado de su cuerpo es muy importante, eso como una base. Ya lo que nos toca a los profesionales, que no lo hacemos directamente a los médicos, pero en el área de alto rendimiento, el área de rendimiento, los preparadores físicos pues hacen trabajos específicos para hacer prevención de ese tipo de lesiones, ¿sí? Junto con el departamento o el área de terapia física y rehabilitación se complementan y se hace un conjunto, existen protocolos, ¿sí? Ellos son los expertos en estas áreas, sobre todo, pero sí se realiza muchísimo trabajo de prevención. Y eso depende pues mucho también de la disciplina del jugador, sobre todo, y en base a seguir estas recomendaciones. Lo más importante entonces es el equipo, ¿no? O sea, porque creo que todos están en comunicación para que todo fluya de una mejor manera y para que el jugador esté en su top, ¿no? Sí, claro. La realidad es que siempre en el alto rendimiento y la figura, pues es el jugador, en este caso. Entonces hay un equipo, al menos en el club, es un equipo multidisciplinario donde se trabajan todos los aspectos, las áreas de rendimiento, las áreas médicas, las áreas de desarrollo humano, inclusive, ¿sí? Entonces es un enfoque global con un grupo multidisciplinario para tratar de prevenir y llevar a estos jugadores a su mejor rendimiento y a su mejor desarrollo profesional. Hablando un poquito de rodilla, que creo que es de lo más común y lo que más usted ve, de cirugías de rodilla, que digo, vía artroscópica, me imagino que hace muchísimas, pero ¿qué cirugías hace más? ¿Qué cirugía es lo más común que usted trabaja? Las más comunes en el deporte pues suelen ser las comunes, las propias del menisco, ¿sí? El ligamento cruzado anterior principalmente, también hay lesiones del ligamento cruzado posterior que son menos comunes. Eso dentro de las quirúrgicas. También dentro de estas hay partes que no son quirúrgicas y que entonces se puede llevar un proceso de rehabilitación donde puede recuperar al paciente y que no necesariamente tenga que ser quirúrgica. ¿Por qué los futbolistas se lesionan tanto los meniscos? Bueno, pues el menisco tiene funciones amortiguadoras, estabilizadoras, rotacionales. Entonces sabemos que en el fútbol hay mucho contacto, hay cambios de dirección, entonces hay varios factores, ¿sí? Y ahora inclusive que se está viendo también más el fútbol femenil, todo eso, pues hay otras condicionantes, otros factores que también tienen que ver en este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, estas son estructuras propias de la estabilización de la rodilla, pero además implican otros factores, ¿sí? Hablando en la cuestión de las mujeres, las cuestiones hormonales, las cuestiones de laxitud ligamentarias, todos son factores que condicionan a que las lesiones puedan llegar a ser pues más comunes, inclusive suelen ser muchas más comunes a veces en las mujeres que en los hombres. Ahorita acaba de comentar que lo más común a lo mejor es menisco y cruzado anterior. ¿Por qué el posterior es menos recurrente? Pues se necesita una mecánica distinta. Entonces, la mecánica que normalmente condiciona que haya lesiones del ligamento cruzado posterior, pues en el fútbol se tienen que ver palancas o lesiones donde hay un desplazamiento posterior que suelen ser, digo, por ahí hemos visto algunos ejemplos de jugadores, pero que suelen ser muy traumáticas. La del cruzado anterior, a diferencia, no necesitas muchas veces un mecanismo de alta energía o fuerte. A veces la condición de poner un estrés en valgo o cosas así, y sobre todo en las mujeres cuando tienen el ángulo Q aumentado o que tienen un valgo aumentado, pues hace más vulnerable a ese ligamento. Entonces, por eso es que suele ser mucho más común las lesiones del ligamento cruzado anterior, a diferencia de un cruzado posterior. Esto en cuanto al deporte. Claro. Ya si nos pasamos a otras áreas de traumas, por ejemplo, que veo en instituciones públicas, accidentes automovilísticos, todo eso, pues bueno, ya es distinto. Cambia todo, ¿no? Así es. Metiéndonos un poquito a alto rendimiento, hablando de cirugías, ¿qué criterio usted toma para que el jugador se opere durante a lo mejor la media temporada o que se espera al final o a lo mejor infiltrarlo o la recuperación acelerarla? O sea, porque sabemos que los tiempos ahí pues son limitados, ¿no? A veces no tiene uno el tiempo para tomarse en cuenta todo el proceso. ¿Qué criterio usted toma cuando operar, cuando a lo mejor regresarlo antes a la cancha o qué cuestiones son las importantes que usted toma? Aquí es importante primero entender
La biología, digo, yo creo que es básica para poder determinar el manejo y las decisiones, ¿sí? Si no o tenemos un diagnóstico y entendemos la biología y los tiempos de ese tipo de lesión y del manejo que damos, pues podemos apresurarnos o tomar decisiones apresuradas que después nos lleven a un proceso más largo, ¿sí? Sabemos también que en el deportista de alto rendimiento y sobre todo en las primeras divisiones en fútbol o en otras, que también las decisiones en la cuestión biológica también a veces están apresuradas o están condicionadas por otros factores, ¿no? Y hay pacientes, o podemos hablar, no, sin dar un ejemplo en específico, pero alguien que va a un mundial y trae una lesión del menisco y tú le tienes que reparar, por ejemplo, la lesión del menisco y sabes que darle tiempo a ese menisco para que cicatrice, para que evolucione y tenga que pasar 3-4 meses y hay un mundial en un mes, pues tanto él como el representante, como no sé, a veces te pueden decir, ¿sabes qué? Mejor quítame el menisco y te quito el menisco y en un mes estás de vuelta en cancha. Entonces es difícil y eso sí es complejo. Pero pensando en nuestra parte médica, lo ideal y ser muy claro en este caso con el deportista, con cuáles son sus objetivos y en base a trabajar a objetivos, ¿no? Porque obviamente nosotros como médicos pues somos defensores de la biología, de tratar de mejorar la calidad de vida de tu paciente y todo eso. Pero en el alto rendimiento las decisiones en ese aspecto sí llegan a ser complejas porque a veces ocupas metas deportivas, momentos deportivos decisivos, y que tanto para el paciente como para el club, como para otras personas, pues tienen que ser modificables un tanto a lo mejor a alguien que dice, a mí me importa mi calidad de vida a mediano o largo plazo. Entonces, pues esa persona la puedes llevar con sus tiempos, con su biología y todo para llegar a las mejores metas. Pero cuando suceden, como este ejemplo que acabamos de dar, situaciones donde el deportista tiene y es tal vez el top de su carrera y necesita estar ahí y sabe que es ahí es donde puedes tener que modificar tus manejos o en base a los criterios, pues los riesgos que esto conlleva, tomar decisiones que son en conjuntos. A final de cuentas, pues el último que tiene la palabra pues es el paciente, ¿no? En base a tu información, a tu recomendación, ¿sí? No está tan fácil, ¿no? Es medio complicado ese tema por el hecho de que pues a la vez el paciente pues quiere jugar, ¿no? Los intereses que están ahí. Y no hablamos no solamente de económicos, ¿no? Intereses profesionales, personales. Hay muchos intereses. El jugador lo que quiere es jugar. Así es, efectivamente. O sea, pues el deportista de alto rendimiento si tiene algún compromiso y que pues va a decir, yo quiero estar para eso. Entonces, si el objetivo es ese, pues tú como médico poder y decidir trabajar para llegar al objetivo de él. Entonces, para entender un poquito, sabemos que todo el tema de la salud va mejorando, va innovando, van cambiando muchas cosas, la técnica de la cirugía, todo el proceso, pero lo que no se puede cambiar es la biología, ¿no? O sea, siempre tienes que esperar un tiempo biológico para que cicatrice o para que madure el ligamento, o sea, eso no se puede cambiar ni con la nueva tecnología o qué cambia en esos aspectos. Sí hay herramientas que nos pueden ayudar, pero en general la biología es difícil, puedes controlar o modificar, ¿sí? Pero así como cambiarla completamente, pues todavía no llegamos a eso, está en proceso. Y sí hay muchas herramientas y tenemos herramientas que nos ayudan a cortar esos procesos, o a regular los procesos biológicos y que eso nos puedan dar unos mejores resultados. Ok, entonces en un futuro ¿usted cree que todos los tiempos a lo mejor de recuperación, hablando un poquito de alto rendimiento, los procesos se reduzcan en tiempo de recuperación? Seguramente que sí, o sea, todo esto, la medicina deportiva siempre está cambiante, está en constante actualización. Lo vemos ahora, ¿no? El famoso dicho de me lastimé la rodilla y me retiraba, ¿no? Es una historia no tan antigua, pero ahora, sí hay casos, puede haber casos, pero la mayoría actualmente tienen una solución y pueden regresar a su actividad deportiva. Entonces, pues no es lo mismo la medicina que hacíamos hace 20 años, 30 años, 50 años, o sea, todo va evolucionando y está evolucionando constantemente. La movilización precoz es importantísima. Antes la ortopedia, pues al revés, no movías al paciente. La terapia física y rehabilitación, ustedes son una herramienta importantísima para poder enfocar, ayudar y que precisamente esos procesos biológicos se lleven de la mejor manera, ¿sí? Tú lo sabes perfectamente, las lesiones musculares, antes inclusive se pensaba o lo que hacían
o todavía siguen haciendo muchos de se lesionó un músculo, pues páralo, deja que cicatrice y ya después vemos, ¿no? Y sabemos que al contrario, no es pararlo, sino saber ayudar a esa biología a que precisamente ese proceso de cicatrización se dé, que sea una cicatriz más flexible, que no sea una cicatriz rígida, porque ¿qué pasaba? Pues al rato regresaba, era una cicatriz rígida, regresaba el jugador amateur, el profesional, el que fuera, regresaba y se tronaba otra vez, y me volvía a tronar y me volvía a tronar. Entonces, tú mejor que nadie sabe esto y pues que las personas que nos están viendo entiendan que precisamente somos encaminadores de esos procesos biológicos. Entonces, esa misma biología en manos de ustedes ahora da resultados distintos. Sí, hablamos de terapias manuales o terapias guiadas con nuevas fórmulas o con aparatos o con medicamentos o así, pero está esto en constante evolución y claro que yo creo que seguirá avanzando esto más. Sí, creo que uno de los temas es eso, ¿no? Como la movilización temprana y sobre todo la dosificación de las cargas, ¿no? Enfocarse un poquito a tratar que darle sobre todo el tiempo al paciente, pero también darle indirectamente estímulos que puedan ayudar en un futuro o para estímulos similares al deporte para que él pueda regresar y se sienta un poquito más apto, acercarse lo más posible a un partido real, ¿no? Que a veces es irreal la exigencia que el partido les da al jugador, entonces tratar de pues ser lo más cercano a eso para que el jugador o el paciente se sienta seguro, se sienta estable para que no tenga como esos problemas a futuro. Hablando un poquito de lesiones de alto impacto, de alta energía, Doc. Por ejemplo, hemos visto que a lo mejor en lesiones en pacientes o deportistas jóvenes se da mucho el tema de fracturas por abulsión, de fracturas por estrés. Platícame un poquito cómo está eso. Sí, ¿A qué se refiere? Hablando a lesiones de abulsiones o así, son problemas que normalmente te avisan. ¿No? Las abulsiones son normalmente la mayoría en pacientes que son jóvenes o niños, que normalmente suelen ser en sus centros de crecimiento, la mayoría, ¿sí? Hablando de apofisitis, por ejemplo, el deportista niño, el deportista joven, que todavía sus centros de crecimiento óseos no están maduros, pues esos son los que ejercen o soportan la tensión o la demanda física de los músculos, ¿sí? en su dinámica deportiva. Entonces, suelen ser enfermedades que son por sobreuso y que dan señales. Algunas son por un mecanismo directo, algunas son de mecanismos indirectos. Entonces, a veces, pues hablando de porteros, a veces el centro de crecimiento de la cadera, por ejemplo, si patean, el que es muy común, el Osgood-Schlatter, que es una enfermedad del centro de crecimiento de la rodilla, la enfermedad de Sever, sí, que son centros del calcáneo. Y casi todos esos pues, son enfermedades más bien en etapas pediátricas, ¿sí? En jóvenes, adolescentes o niños. Esas son las abulsiones. Respecto a las lesiones traumáticas, ya las fracturas del quinto y todo eso también son por demandas o por el uso del calzado o a veces también por demanda muscular exagerada o cosas así, por sobreuso. Las fracturas por estrés son precisamente eso, son enfermedades por sobreuso o demanda. O sea, no necesita haber un traumatismo directo para que se genere una fractura. Así es, no necesariamente, sino son enfermedades que están ahí, que están latentes, que el hueso se empieza a esclerosar, que empieza a sufrir y llega un momento en que dice hasta aquí ya di y entonces viene esa fractura. Normalmente esas enfermedades o fracturas por estrés, dependiendo la zona, pero ahí es muy distinto a cuando es una fractura aguda, cuando es una fractura, una lesión ósea, que es distinta, que es traumática directa, cuando no es por una enfermedad por sobreuso por estrés. E inclusive la decisión y el manejo es distinto entre una y otra, porque en las enfermedades por estrés la biología está modificada, ¿sí? Fuera de aparte del trauma propiamente, sino que ya es un problema crónico que termina por decir hasta aquí, pero ya se modificó las cuestiones circulatorias, todo eso, o sea, hay un cambio ahí muy importante y las decisiones pues son distintas y los manejos tienen que ser distintos. Ok, y en el tema de abulsión igual, o sea,
el tema de que dice que usted avisa, o sea, ¿cuáles son los síntomas o signos? ¿El dolor, la irritación ahí de esa zona? Cuando son por sobreuso, sí, normalmente a veces ya el pacientito refiere que trae un dolorcito ahí clavado, pero que le permite seguir haciendo la actividad. Digo, hablábamos de cadera, o podemos poner un ejemplo, el del Osgood-Schlatter, que es muy común, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo vamos a poner como ejemplo de tantas otras enfermedades de los centros de crecimiento que hay, pero es muy común porque lo vemos visualmente y todo eso. Entonces, ahí en la espina, en la tuberosidad tibial, en ese sobrehueso que vemos ahí, el paciente empieza a decir que trae dolor ahí, entonces... pero es un dolor que puede ser tolerable, que a veces le puede permitir realizar la actividad física, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver clínicamente en sus inicios? O si no es muy abrupta, pues no se nota, lo ves y solo el síntoma ahí de dolor incipiente y que muchas veces inclusive en la actividad puede llegar a ir aumentando o muchas veces durante la actividad no pasa tanto, pero cuando se enfría o termina la actividad empieza a doler muchísimo más, ¿no? Entonces ahí es importante sobre todo cuestiones de elongación, también todo eso es importante para disminuir la tensión y todo eso sobre estas apófisis, ¿no? O esos centros de crecimiento. Físicamente, en esas que son superficiales y que los vemos, normalmente vemos que se ve una bola o un bulto ahí, ¿no? Que dices, entonces es precisamente la separación que se llega a dar entre el huesecito y la fisis o el centro de crecimiento y llega a haber una separación. El peor de los casos puede ser que esto se desprenda y cuando se desprende, híjole, pues la mayoría de las veces tendrá que ser un procedimiento quirúrgico para poder llevar la anatomía otra vez a su lugar y a su función para que pueda poder realizar sus actividades de alto rendimiento. Un buen tratamiento ahí de prevención para que no nos pase eso. ¿Qué sería? ¿Estirarlo? ¿Algún analgésico? Ahí es importante, primero, detectarlo, ¿sí? Okay. Pues si no tenemos el diagnóstico, si tenemos esa sospecha, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el alto rendimiento es difícil porque tienes que bajar las cargas, pero tienes que hablar con el entrenador, tienes que hablar y volver a ver las metas. No siempre, si lo detectas a tiempo y todo eso, puedes disminuir las cargas. Si es muy agudo, lo que recomiendo ahí, antes inclusive, o habrá todavía quien lo haga, los inmovilizan o todo eso, pero esto para un deportista de alto rendimiento, sí, no, pues es un caos. Claro. Sí, porque tiene pérdida muscular, bla, bla, bla. Entonces, sí es aquí importante dosificar, precisamente son enfermedades por sobreuso, entonces significa que se están extralimitando de acuerdo a las capacidades físicas del deportista. Entonces, tienes que hablar con el cuerpo técnico para regularlo, bajarle las cargas. En la parte de él, pues sí, enfriar el cuadro, el hielo, la colocación del hielo, las elongaciones o estiramientos, llamados vulgarmente. Entonces es importante, porque pues terminan después de un entrenamiento con músculos contracturados, los cuales todavía ejercen tensión. Entonces todo eso, el relajante, el calor, el estiramiento, el frío en la zona local de la lesión es importante. Y si ya esto llega a un nivel más alto, donde es muy agudo, donde al jugador ya le modifica la marcha, la actividad o todo eso, pues yo creo que es momento de parar, hacer un buen proceso de terapia física y rehabilitación para evitar que pueda llegar a tener una avulsión, ¿sí? Y ya habrá casos donde, pues bueno, a veces desde primera instancia se da la avulsión, que no avisan, porque también no siempre te van a avisar, ¿sí? Pero bueno, la mayoría avisa, entonces es importante primero ahí tener un buen diagnóstico. Y luego ya tener un buen diagnóstico, pues ya se determina en conjunto con el médico tratante y en este caso la parte importantísima de la terapia física y la rehabilitación, si es que hay necesidad de tener que bajar o disminuir esas cargas. ¿Sí? Ok. Sí, yo creo que es un tema ahí muy, muy común, muy recurrente, ¿no? Hablando ya de fracturas, ya por un poquito más de carga, de fuerza, vemos que en el fútbol pues es muy común a lo mejor tibia y peroné, a lo mejor ahí el malleol o algo ahí. ¿Cómo se prepara o cómo es más susceptible el hueso a fracturarse? Porque sabemos que a lo mejor que esté poroso, pero pues si son gente joven, pero hay muchas veces que a lo mejor dices, ¿cómo se fracturó? Si no fue un impacto tan fuerte o fue a lo mejor algo más leve, pero el hueso a veces es susceptible a, o ¿qué pasa en esos aspectos? En pacientes jóvenes es raro, jóvenes y sanos hablamos, ¿no? Porque puede haber jóvenes con patologías, ¿no? Propias de los problemas del hueso, todo eso que tengan desmineralizaciones, pero que esa es otra historia, ¿no? Que ya tienen alguna patología de base que está provocando pero en un paciente sano, normalmente tiene que ver
justo eso, la mecánica o la fuerza, ¿sí? Entonces, en las lesiones deportivas, pues las superficies irregulares, el contacto, el sobreuso, que decimos, todo eso son los que condicionan a que pueda haber este tipo de fracturas. Entonces, en pacientes jóvenes sí se necesitan mecanismos normalmente de alta energía o demandantes, ¿sí? O de mediana energía. Ya si hablamos fuera del deporte, hablamos en pacientes mayores, ya pacientes geriátricos, pues sí, ahí ya hay problemas o fracturas por osteoporosis o por desmineralización ósea. Pacientes que a veces no tienen mucha actividad física, entonces el hueso se desmineraliza. Ahora sí que el hueso, como el músculo y otros, responden a la demanda que tienen. Entonces, les digo, curiosamente, ves personas, a veces ves pacientes geriátricos que todavía trabajan en el campo, que hacen actividades físicas, y ves las radiografías y dices, wow, es impresionante, tienen una muy buena calidad ósea, y es eso, porque están constantemente en uso de eso, ¿no? Y entonces, pero la osteoporosis en la ciudad, en los citadinos, todo eso, pues es el más hueso común. necesita estarse moviendo como para que se nutra, o ¿cómo podemos tener un hueso más duro, por así decirlo? El hueso como tal, pues responde al uso y a la demanda, ¿no? Okay. O sea, la movilidad es vida, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona activa, si haces deporte, tienes buena alimentación, todo eso, pues en general tendrás una muy buena calidad ósea. Digo, pensando en pacientes sanos, ¿no? Ya si te metes a cuestiones o temas como la menopausia, la andropausia, todo eso, ya la cuestión de la edad todo hormonal, ya va cambiando, ¿no? Pero en general, el estímulo, el uso, la actividad, todo eso te mejora muchísimo la calidad del hueso. Entonces, pues no hay nada como lo que ya está tan trillado aparentemente, pero el tener una buena alimentación, un buen descanso, actividad física, deporte. Y en la cuestión del deporte, eso sí, sobre todo si no eres de alto rendimiento así, siempre es importante tener una evaluación, o yo recomiendo una evaluación previa a elegir tu deporte, porque es importante que te evalúen, que determinen si tú eres una persona apta para realizar cierta actividad o cierto deporte. ¿Cómo sería una valoración para saber qué deporte tendría o qué me recomendaría hacer? Pues hablar así un caso general es difícil, pero supongamos, no sé, se me ocurre si tienes problemas de bar o todo eso y vas a correr o haces actividades repetitivas, pues normalmente las cargas de tus rodillas, por ejemplo, se dan más en la parte medial. Entonces, al hacer distancias y pasos y recurrentes y todo eso, y con esta cuestión y esta característica, pues obviamente se recibe un impacto, y al no tener tú una buena mecánica o un eje pues alineado, y tener un varo, por ejemplo, o un valgo, sí, o sea, entonces las cargas se dan hacia más, y eso te condiciona que puedas tener mayores lesiones, okay, ¿no? Entonces, una evaluación en general musculoesquelética siempre es recomendable. Algo más como biomecánico, ¿no? Si tienes sobrepeso, por ejemplo, y te mando a correr, oye, pues te vas a acabar las rodillas y los tobillos, y al rato vas a regresar lesionado. Y pues, o sea, obviamente, pues a alguien así, todas esas cuestiones son importantes. Sí, digo, que nadie hace, ¿no? A lo mejor yo quiero bajar de peso y me voy a correr. Muchas veces pasa eso, ¿no? Vas al médico y te ve el médico general y ¿sabe qué? Pues camine o corra mucho para que baje de peso, y dices, uy, está cargando su peso. Entonces, en la cuestión mecánica o la traumatología, la ortopedia, o ustedes en la kinesiología, te das cuenta que realmente eso lo va a condicionar una lesión. Entonces puedes hacer una evaluación antropométrica y todo eso, y a lo mejor recomendarle otro tipo de actividad física, ¿no? Tal vez la natación, la bicicleta, o no sé, alguna otra actividad donde no esté cargando su cuerpo, y eso condiciona que vaya a tener una lesión, ¿no? Entonces, pues sí es bueno y es importante. Se me hace muy interesante porque creo que nadie llega a pensar qué tengo que hacer o qué deporte sería, ¿sabes? Para no lesionarme o para prevenir lesiones. Creo que estamos viviendo mucho en, pues voy a hacer esto, pero a lo mejor en 2 años, 3 años, a la larga, puede traer como ciertas lesiones a futuro o hasta al instante, ¿no? Sí, claro, te puedes evitar muchísimos problemas haciendo una buena elección, ¿no? Igual como cuando vas a comprar alguna otra cosa, pues la eliges o la tomas en base a lo que son tus necesidades. Pues si nuestra casa es nuestro templo, nuestro cuerpo, entonces pues es importante eso. Si quiero, en base a metas, si quiero bajar de peso, si quiero llegar a ciertas metas, es importante, yo creo, que tener una evaluación previo a eso deporte. Y posterior, pues
primero Dios, también si no hay lesiones, adelante. Okay. Doc, hablando un poquito, ya ve que ahorita está mucho de moda lo de suplementos, que todo vegano, que todo ese tipo de cosas. Enfocándonos un poquito más en el área de trauma, se estaba poniendo mucho de moda lo que es el plasma, las células madre, el ácido hialurónico. ¿Cómo no se llama suplementos, ya sean inyectados, tomados? ¿Estos ciertos suplementos realmente funcionan o nada más es como puro placebo? Realmente digo, hablar en general, todo tiene su indicación y todo tiene una función. Ahorita en general los condroprotectores o así son controversiales, ¿sí? La investigación todavía, algunos artículos y algunas pruebas que se han dado demuestran que sí llegan a funcionar, no en un corto plazo, sino en un mediano o largo plazo. ¿Sí? Eso en cuanto a los suplementos vía oral, pero también hay que tener, y volvemos a lo mismo, previamente un diagnóstico, un buen diagnóstico, porque el diagnóstico y en base a la clasificación de los grados de lesión y todo eso es como puede llegar a funcionar. Entonces, no es nada más, pues es que la vecina tenía problemas de cartílagos, tómate esto, ve, milla y tómatelo. Pues no, porque además, aparte, aunque son suplementos, muchos tienen también efectos secundarios y tienen fármacos también agregados y tienen sustancias que pueden ser nocivas para el organismo. Sí. Entonces hay que tener una buena evaluación antes de eso porque puedes tener problemas renales, los pacientes que pueden ser diabéticos pueden tener alteraciones o niveles de glucosa, o sea, en fin, en general siempre yo creo que es importante tener una buena evaluación, ¿sí? Tener un buen diagnóstico. Bueno, porque en base a eso, obviamente, si lesiones, supongamos que hablamos de suplementos condroprotectores, por decir algo, pues no es lo mismo un grado 1, un grado 2 a un grado 4, entonces donde dices, pues oye, es para el cartílago, pero a un grado 4 ni siquiera no tienes cartílago, pues claro. Entonces, ¿para qué le das? ¿No? Entonces, pues si en el grado 1 o grado 2 puede llegar a ser controversial, pues en el grado 4 no hay controversia, no va a servir para nada, ¿no? Entonces, ya lo demás, el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, sí hay estudios que demuestran que llegan a funcionar. Eso es inyectable, ¿no? Normalmente sí, digo, dependiendo la patología o la lesión, en caso de rodilla normalmente es intraarticular, puede usarte también para lesiones tendinosas, ¿sí? Todo eso son lo que vulgarmente le llama a la gente infiltración. La infiltración puede ser desde estos productos con suplementos hasta otro tipo que son farmacológicos. Hay que tener cuidado, eso sí, con las infiltraciones, porque pues también las infiltraciones, depende de lo que te infiltran, puedes llegar a tener riesgos secundarios o lesiones que se puedan agregar a esto. Hay fármacos que se cristalizan, a veces se los ponen en el tendón y destruyen más al tendón o que después puedan tener una lesión mayor, ¿sí? El plasma pues tiene cierto nivel de evidencia. Lo controversial en el plasma sigue siendo que no hay una unificación de criterios en cuanto a cómo se conforma, cómo se realiza, ¿sí? El ácido hialurónico hay muchas opciones ya farmacológicas de diversas formas, de diversas dosis, diversas aplicaciones, de distintas nacionalidades, pero volvemos al tema anterior o al comentario anterior, que tiene que tener su indicación. No todo es para todos, no es cartílago es igual a esto, no. Claro. Depende, tienes que clasificar, tienes que saber, tienes que determinar, tienes que hacer una evaluación completa de tu paciente. Hay factores, antecedentes, entonces tienes que hacer una evaluación médica completa. Es importantísimo eso para darle el beneficio y ahora sí que hacer el traje a la medida de tu paciente, ¿sí? No es así de, esto es igual a esto, no es una receta de cocina, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo y es importante recomendar a los pacientes ponerse en buenas manos, ponerse en manos de profesionales, porque a veces pues muchos de estos productos suelen ser mágicos, ¿sí? Y claro. Pues te lo aplican, te lo dan y resulta que traen esteroides o cosas así y pues tú te vas maravillado, pero a mediano y largo plazo resulta que pues te va peor, ¿no? Entonces, pues hay que ser cuidadosos y hay que tener unas buenas evaluaciones y ponerse en muy buenas manos. Sí, muchas veces pensamos que solamente la inyección va a ser la cura, ¿no? Y que a lo mejor no tendríamos que hacer otra cosa o el proceso a lo mejor de rehabilitación o cuidar a lo mejor las cargas. Pensamos que solamente con la inyección ya no me duele, ya estoy bien. Pero a veces puede ser engañoso. Las células madre, ahorita hasta las cremas, ahorita como que está muy de moda eso. Yo no sé qué tanta evidencia tenga, si realmente funcionan.
Bueno, en la traumatología y la ortopedia todavía no tiene una aplicación muy clara, muy franca y determinada. Digo, las células madre pluripotenciales y todo eso, y en otras áreas de la medicina sí están desarrolladas, pero creo que también se está abusando mucho de esto. Pues se ha vuelto un asunto comercial también, entonces hay que ser muy cautos con eso porque pues también, y vende, ¿no? Es algo que vende. Claro, entonces, sí. pero bueno, dentro de nosotros del área de la salud, pues hay una cuestión de ética, de conocimiento, entonces saber que verdaderamente esto sí llega a funcionar, no llega a funcionar, y en quiénes pudiera llegar a funcionar. Entonces es importante no perder eso, ¿sí? Entonces nosotros como profesionales no abusar de esto, y la gente también que se informe un poquito y que no compre espejitos, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro. Doc, ya por último, ¿qué tanto factores externos, usted que está en este ámbito del alto rendimiento y todo, qué tanto importan todos los factores externos al rendimiento físico? O sea, hablando de, a lo mejor no es el tema, pues, pero hablando de psicológico, o sea, el tema de a lo mejor la nutrición, o sea, todos los factores externos porque hablamos mucho que a veces todas las lesiones, ¿no? Ahorita también está mucho de que, o sea, mentales, ¿no? Que el estrés, que a lo mejor la carga de que tienes que jugar mejor, que tienes que meter gol y al partido se lesiona. O sea, como todo este tema externo, ¿qué tan factible es en los jugadores? Todo esto es importantísimo. Justo como lo hablábamos también al principio de la charla, los grupos multidisciplinarios, ¿no? Los deportes de alto rendimiento ahorita engloban esto precisamente, equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque, bueno, la prevención de las lesiones está en esa base. La curación de las lesiones también está en esa base. Y el rendimiento del deportista también está en esa base, ¿sí? Si tú tienes una buena alimentación, pues obviamente tu organismo está más equilibrado, tu rendimiento será más favorable, ¿sí? Las lesiones o los riesgos de lesiones serán menores. Si tienes un buen descanso, desarrollas mejores hormonas del crecimiento, claro. Desarrollas una mejor condición o tiempos para que tu organismo haga esa regeneración biológica también. La cuestión mental, no se diga, es importantísima. Actualmente también la cuestión del desarrollo humano y la psicología, pues también hay mucha aplicación, ¿no? En la cuestión de la psicología respecto a catapultar o impulsar más al jugador al desarrollo del deporte, ¿no? En este caso del fútbol o de otras áreas, el desarrollo mental, el equilibrio mental, todo esto es importantísimo. Entonces las áreas de desarrollo humano son muy buenas, te digo. Entonces la prevención de las lesiones con tus preparadores físicos, todo eso. Entonces definitivamente todo el entorno externo al deportista es muy importante, ¿no? Entonces las influencias de las amistades, o sea, si tienes, ¿no?, amistades que no te permiten tener todo eso, un buen descanso, un buen el otro, que tengas un entorno nocivo, pues te va a afectar, ¿no? Digo, que eso también se puede traducir también acá afuera, ¿no? O sea, aunque no sea yo de alto rendimiento, claro, te puede perjudicar en tu vida laboral o tu vida emocional o todo tu salud. Efectivamente, entonces, pues sí, definitivamente el entorno del deportista es importantísimo, y tener estos equipos en el alto rendimiento y en equipos profesionales que sean multidisciplinarios son importantísimos, porque tienes que trabajar en conjunto para lograr objetivos o llegar a hacer que ese deportista o ese atleta llegue a su mejor rendimiento y a su máxima expresión para el desarrollo de su deporte. Doc, ya para terminar, sabemos que usted es un profesional que tiene pues éxito en lo que hace, que es el mejor en lo que hace, todo lo que conlleva, lo que hace día a día. ¿Qué consejo nos daría a nosotros? A lo mejor hablando de ese tema de trauma, a lo mejor el tema laboral, el tema de la vida, ¿qué consejo le dieron a usted o que usted tenga que nos pueda regalar para nosotros poder ser plenos en nuestra vida, poder ser felices, estar bien con nosotros mismos y con los demás? ¿Qué consejo nos regalaría usted para concluir este episodio? Bueno, como profesional, pues bueno, yo creo que si estás en elección de eso, yo creo que es saber elegir. Sabemos que los tiempos ahorita son difíciles para la orientación vocacional,
pero yo creo que para las ciencias de la salud se necesita vocación, ¿sí? Primero hay que tener vocación de servicio, vocación para realizar la demanda que esto lleva, porque las ciencias de la salud pues son bastante demandantes, son estresantes, entonces se requiere vocación. Luego lo demás, pues la ética es importantísima. Yo creo que alguien que trabaja con ética pues yo creo que está condicionado, está determinado a tener éxito, porque sabemos que está haciendo bien las cosas, ¿sí? Que guarda o busca el bien de sus pacientes, de todo eso. Entonces, el actuar con rectitud, con valores éticos, con todo esto para tratar de poder ayudar a tus pacientes, cuando puedas solucionarles, tener las capacidades, obviamente el conocimiento importantísimo, ¿sí? El buscar el conocimiento y la actualización continua es importantísimo. Dentro de esta área, pues si tienes esas bases y esos conocimientos, desarrollarlo con la mejor forma te va a dar un buen resultado. Entonces yo creo que es importantísimo eso, tener vocación, tener una buena ética, y en lo profesional siempre tratar de estar actualizado y enfocarse en lo mayor posible en tu área. ¿Sí? Entonces, yo creo que con estos factores y todo eso, pues podrás ayudar teniendo ética, con todos tus conocimientos básicos, con lo que tengas, podrás ayudar a tus pacientes de la mejor forma. Doc, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí. Espero lo haya disfrutado, espero le haya gustado el café, que veo que ni le ha tomado. Pues es que no me has dado chance. Es que tengo que aprovechar porque tengo poquito tiempo. Pues muchas gracias. Buenísimo el café, Le por dije. cierto. No sé si tenga redes sociales, si alguien aquí de que nos escuche tenga alguna duda, que lo pueda conocer, que vea lo que hace, si tenga redes sociales que nos la pueda compartir. Claro, con gusto se las compartimos. Normalmente tengo redes sociales personales. ¿Cómo está? No pasa nada. ¿Sí tiene o no tiene? Sí tengo, pero personales, profesionales realmente no, pero doy ahí los datos y con gusto los compartimos. Pasamos los teléfonos ahí del consultorio y la dirección del consultorio. Nos pueden encontrar, nos pueden llamar desde aquí, desde Biokinesic. El consultorio lo tengo ahí en la calle Tarascos, y por ahí ponemos toda la información a la mano de ustedes. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias a Biokinesic.